Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. Entremos en el espíritu de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Haz que nuestra alma esté vívida en ti. Eres tú quien fortalece nuestra vida. Eres tú quien nos guía. Eres tú quien nos lleva hacia la vida verdadera. Danos la capacidad de escuchar tu palabra, de susurrarla día y noche. Danos a nosotros la capacidad de amarte eternamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha mis palabras, Señor, percibe mi susurro, atiende mi grito de socorro, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana oye mi voz, por la mañana te expongo mi causa, estaré pendiente de ti. Tú no eres un Dios que desee el mal. El malvado no es tu huésped, ni el impío resiste tu mirada. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, a sanguinarios y traicioneros los aborrece el Señor. Yo, en cambio, por tu gran bondad, puedo entrar en tu casa y postrarme en tu santuario con toda reverencia. Guíame, Señor, con tu rectitud, en respuesta a mis detractores. Allana tu camino ante mí. En su boca no hay sinceridad, sus entrañas son pura maldad, su garganta un sepulcro abierto y su lengua portadora de muerte. Castígalos, oh Dios, que fracasen sus planes. Por sus muchos crímenes, expúlsalos, porque se han rebelado contra ti. Que se alegren los que se refugian en ti, canten con júbilo eterno. Protégelos y se regocijarán contigo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como cada vez que iniciamos el curso, yo les he enseñado que la poesía reclama volver a ser leída. Entonces, cada uno vuelva a leer este texto sagrado, intente percibir imágenes, sentimientos, personajes, estructuras y todo ello.
Hagamos una introducción. El Salmo 5 pertenece fundamentalmente al género de la súplica individual, aunque está profundamente atravesado por una intensa confianza en Dios. Un inocente perseguido o injustamente acusado desde la primera hora de la mañana al tribunal de Dios y expone su causa ante el Señor. No es una simple lamentación ni una pura oración de confianza, sino que se entrelaza entre súplica, denuncia, reflexión teológica, petición de justicia, profesión de fe y esperanza. Todos ellos convergen en una misma certeza: Dios bendice al justo y lo protege. El Salmo lleva por título, para el director del coro, sobre las flautas. Es el único salmo del Salterio con esta indicación musical tan específica. Las flautas o las cañas eran instrumentos asociados a la lamentación y al luto en el mundo bíblico, lo que refuerza el tono de un clamor angustiado con que comienza este poema. Al mismo tiempo, el salmo está destinado al coro litúrgico. Nace de la experiencia personal, pero se convierte en una oración comunitaria. La atribución a David, como en los salmos anteriores, no pretende ofrecer un dato biográfico exacto, sino una clave espiritual de lectura. El rey perseguido que confía en Dios se convierte en la figura de todo creyente que atraviesa la injusticia. Detrás del salmo parece existir una situación concreta, una persecución injusta. El autor pertenece probablemente a un grupo de fieles pobres y piadosos que son amenazados por personas ricas y poderosas. Algunos comentaristas sugieren incluso un conflicto ligado al ámbito religioso. Personas que utilizan el culto como un instrumento de poder y de dominio. El justo no responde con violencia, hace algo radicalmente diferente, presenta su causa ante Dios, espera y confía. No intenta salvarse por sí mismo. El salmo continúa el camino litúrgico de los salmos anteriores. Después de la oración nocturna del Salmo 4, el creyente despierta y coloca la nueva jornada en manos de Dios. El Salmo 5 es así la gran oración matutina del Salterio, el primer clamor del día. Vamos a ver la estructura que les propongo. 5 partes les propongo para este salmo. Primera, invocación y súplica, versos del 2 al 4. Hay un triple clamor inicial: escucha, percibe, atiende, que expresa la intensidad de quien vive una situación límite. El orante presenta su causa ante Dios por la mañana y aguarda su respuesta. La mañana es el eje temporal de toda esta estrofa. Segunda parte, versos del 5 al 7. El rostro de Dios ante el mal. El centro se desplaza del sufrimiento humano al carácter de Dios. El Señor no ama el mal, no hospeda al malvado, rechaza la mentira y detesta la injusticia. Esta estrofa proclama una verdad esencial: Dios no es indiferente ante el mal. Tercera parte, el justo ante el santuario, versículos del 8 al 9. Mientras el malvado no puede permanecer ante Dios, el justo puede entrar en su casa. El orante pide ser guiado por la rectitud divina. Esta estrofa es el corazón espacial del poema, el movimiento desde el exterior amenazante
hacia el interior sagrado. Cuarta parte, descripción de los impíos, versos del 10 y 11. Los enemigos son retratados mediante imágenes corporales muy fuertes: boca sin sinceridad, entrañas de maldad, garganta como sepulcro abierto, lengua portadora de muerte. El peligro no es militar, sino moral y espiritual. La mentira destruye. Quinto, la alegría de los justos, versos 12 y 13. El Salmo concluye con una explosión de confianza casi litúrgica: alegría, júbilo, bendición, protección. La imagen final, como un escudo, lo rodea tu favor. Cierra el poema con una promesa de cobertura total por parte de Dios. Vamos a hacer un comentario un poco más profundo. Versos 2 al 4. Volvemos a leer. Escucha mis palabras, Señor. Primera cosa importante, escucha mis palabras. Segundo, percibe mi susurro. Segundo verbo importante, percibir. Tercero, atiende mi grito de socorro. Hace un camino: escucha, percibe, atiende. El Salmo comienza con una triple invocación que en hebreo tiene musicalidad y tiene una urgencia marcada. No es una repetición vacía. Cada verbo añade una dimensión distinta de la escucha. Escucha mis palabras. Así se abre el poema. Apela a las palabras articuladas por los labios. Escucha mis palabras, palabras articuladas. Luego, percibe mi susurro. Es decir, llega a lo inefable, lo que apenas puede decirse. Y al final, atiende mi grito de socorro. Es decir, nombra la dimensión más desesperada del clamor. El orante presenta así ante Dios toda la gama de su oración, desde el susurro hasta el grito. Miren esto tan bello. El orante presenta todo lo que es capaz, desde el susurro de sus labios hasta un grito. La expresión Rey mío y Dios mío es una de las más solemnes del Salterio. No solo dice Señor, dice Rey, y dice mi Rey, y dice mi Dios. Es una declaración de pertenencia y una confianza personal en medio de la crisis. Vamos a detenernos en el verso 4. Señor, por la mañana oye mi voz, por la mañana te expongo mi causa, estaré pendiente de ti. Y detengámonos en la mañana como una categoría teológica. La doble dimensión de la mañana en el versículo 4 no es casual ni meramente cronológica. En la Biblia, la mañana tiene un peso teológico enorme. Alguien que busque Éxodo 14, 24, otra persona que busque Éxodo 16, 13 y otra persona que busque Marcos 16, 2. Éxodo 14, 24, Éxodo 16 del 13 al 21 y Marcos 16, 2. Éxodo 14, 24, Éxodo 16, 13 al 21 y Marcos 16, 2. Éxodo 14, 24. Llegada la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Otro, ¿este era 14 o 16?
14. Éxodo 16, 13 al 21. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas preguntaron: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las órdenes del Señor: que cada uno recoja lo que pueda comer, 2 litros por cabeza para todas las personas que vivan en cada tienda de campaña. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron más, otros menos. Y al medirlo en el selemín, no le sobraba al que había recogido más, ni le faltaba al que había recogido menos. Había recogido cada uno lo que podía comer. Moisés les dijo: que nadie guarde para mañana, pero no le hicieron caso, sino que algunos guardaron para el día siguiente, y entonces se salieron gusanos que lo pudrieron. Moisés se enojó con ellos. Recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, porque el calor del sol lo derretía. La doble dimensión de la mañana. La mañana es el momento en que Dios interviene y salva. Éxodo 14, 24. Al clarear la mañana, el Señor miró el campamento egipcio. Pero también la mañana es la hora en la que caía el maná en el desierto. Es decir, la mañana es donde Dios da la provisión diaria que llega en el alba. También era la hora en que se administraba justicia en las puertas de la ciudad en medio de Israel. Los pleitos y las causas se presentaban al amanecer. Eso también puede esclarecer un poco el juicio de Jesús. ¿Qué sucede cuando? En la madrugada, al clarear el día. Pero también Marcos 16:2 nos da una clave. Y el primer día de la semana, muy temprano, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. ¿Qué dice Marcos? Marcos ya da una evolución en el pensamiento. La mañana es el momento de la resurrección. Para el cristiano, toda mañana evoca la gran mañana de la historia. Por eso el orante no escoge la mañana arbitrariamente. Acude a Dios en el momento más cargado de la promesa y de la esperanza. Entonces la mañana es el momento en que Dios interviene, salva, provee, juzga y renueva la vida de su pueblo. La tradición bíblica refuerza continuamente este simbolismo. Moisés sube en la madrugada del Sinaí para encontrarse con Dios y recibir la ley. Éxodo 34:4. Los salmistas proclaman que Dios socorre a los suyos ¿a qué horas? Salmo 46:6. Salmo 46:6. Dios está en medio de ella y nunca caerá. Dios la auxilia al despertar el día. Miren que el Salmo 46 dice que Dios socorre a los suyos al clarear el día. Es decir, después de la noche, Dios hace brillar su justicia, socorre a los suyos en el día. Jesús mismo busca el silencio de la madrugada para orar. Marcos 1:35. Alguien que busque Marcos 1:35. Listo.
En la madrugada, siendo aún muy de noche, se levantó, salió y fue a un lugar desierto y se puso allí a orar. Jesús ora en la madrugada, ora en la mañana. Y la resurrección, vuelvo y lo repito, inaugura la nueva creación un día en la mañana. Por eso el orante del Salmo 5 no recoge la mañana arbitrariamente, sino que al presentarse ante Dios al amanecer, se sitúa concretamente en una esperanza. Dios vendrá y los socorrerá luego de una noche tormentosa. La mañana es la hora de la esperanza, de la hora nueva. ¿Por qué? Porque el cristiano percibe en la mañana cuando Jesús vence la muerte y empieza por fin el día sin ocaso. Versos 5 al 7. Tú no eres un Dios que desee el malvado no es tu huésped, ni el impío resiste tu mirada. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, a sanguinarios y traicioneros los aborrece el Señor. Ayer dimos una clave interpretativa. ¿Quién la recuerda? Para interpretar el versículo 5. Perdón, el versículo... No lo que ni el impío resiste. A los malhechores. Esperen, que me perdió. ¿Yo qué estaba leyendo? Tú no eres un Dios que desea el malvado no es tu huésped. Sí, el versículo 6, ni el impío resiste tu mirada. ¿Qué dijimos ayer de la mirada? ¿Qué dijimos ayer de la mirada? ¿Ah? La mirada ilumina, la mirada reconoce. Entonces, si el impío no resiste la mirada, es porque Dios, no porque Dios no lo conozca, sino porque el hombre no se quiere dejar conocer por Dios. Por ejemplo, conectando conocimiento. No quiere ser revelado, no quiere que Dios lo mire. Entonces, estos 3 versículos ofrecen una dimensión teológica decisiva. Y atención a esto, el Salmo no afirma que Dios odia a las personas como tal, no. El Salmo proclama la incompatibilidad radical entre Dios y el mal, no contra la persona. El malvado no es huésped de Dios. ¿Por qué? Porque en la cultura bíblica la hospitalidad era el vínculo sagrado de comunión y de confianza. ¿Recuerdan un texto bíblico de la hospitalidad en la Biblia? Abraham, muy bien. Abraham recibe una visita, que eran 3 ángeles. ¿Lo recuerdan? Eso está en el libro del Génesis. La hospitalidad es Dios que viene y encuentra al hombre. No es el hombre que va a Dios, es Dios que viene a su encuentro. Pues acá el malvado no puede ser huésped de Dios. Decir que el malvado no puede ser huésped de Dios significa que no puede existir comunión entre el Señor y quien se instala en la mentira y la violencia. Esto no es una afirmación de odio, sino de santidad. Dios es lo radicalmente contrario al mal, y esa incompatibilidad en sí misma es una buena noticia para el justo. ¿Por qué? Porque significa que el mal no tiene la última palabra en él. Versículos 8 al 9. Yo en cambio, por tu gran bondad, puedo entrar en tu casa y postrarme en tu santuario con toda reverencia. Guíame, Señor, con tu rectitud. En respuesta a mis detractores, allana tu camino ante mí. La partícula adversativa yo en cambio marca el giro decisivo del Salmo. Mientras el malvado queda excluido de la presencia divina,
el justo puede entrar en la casa de Dios. Sin embargo, este acceso no se fundamenta en los propios méritos, sino en la gran bondad del Señor. El término hebreo Gesed designa precisamente esa misericordia fiel, gratuita y constante con la que Dios mantiene su alianza y abre el camino ante su presencia. El movimiento espacial del poema resulta particularmente significativo. El orante comienza clamando desde fuera del santuario, en medio de la angustia, la amenaza y la injusticia. Pero poco a poco, en medio de su dolor, va avanzando hacia el interior del santuario. Este recorrido del exterior al interior, del peligro al refugio, de la incertidumbre a la presencia de Dios, es la columna vertebral del Salmo. No se trata solamente de un desplazamiento físico, sino que sobre todo es un itinerario espiritual que conduce de la aflicción a la confianza. En este contexto adquiere pleno sentido la súplica: guíame con tu rectitud. El salmista no pide únicamente ser librado de sus enemigos, pide ser conducido por Dios, caminar por el sendero correcto y vivir conforme a la voluntad divina. La verdadera salvación no consiste en escapar del peligro, sino en aprender a recorrer el camino de la justicia. Escuchen esto: la verdadera salvación no consiste en escapar del peligro, sino en aprender a recorrer el camino de la justicia. Y aquí les hago una acotación. Justicia no es entendida como la justicia nuestra, que es venganza. Justicia es santidad, no es la justicia nuestra, de que Dios tiene que hacerle lo mismo al otro. No, la justicia no es para el otro, la justicia es para mí. Yo soy el que tengo que hacerme santo, no es el otro el que tiene que ser vengado. El acceso al santuario posee también un trasfondo jurídico. En la tradición bíblica, el templo no era únicamente el lugar del culto, sino también donde se apelaba a Dios como juez supremo, cuando la justicia humana resultaba insuficiente. Alguien que busque Primera de Reyes 8, 31, 32. Primera de Reyes 8, 31, 32. Primera de Reyes 8, 31, 32. ¿Alguien lo tiene? Cuando alguien ofenda a su prójimo y lo obligan a hacer juramento, si viene a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y haz justicia a tus siervos. Condena al culpable dándole su merecido y absuelve al inocente reconociéndole su inocencia. Entonces este texto demuestra que el templo también es donde las causas difíciles se le presentan a Dios. Por ello el salmista no entra en el templo únicamente para orar, entra para presentar su causa ante el juez. Él está entrando al santuario, pero también a un tribunal en el cual Dios es el juez. Así el santuario aparece como un lugar de encuentro, de refugio y de justicia. Allí el creyente descubre que Dios no solo escucha su clamor, sino que también orienta sus pasos y establece el derecho. La entrada en la casa de Dios se convierte entonces en el signo visible de una realidad más profunda, el paso de la inseguridad humana al paso del Dios misericordioso.
Versículos 10 al 11. Detengámonos solo en una imagen. Tiene demasiadas imágenes esos versos, pero solo me detengo en una. Su garganta, un sepulcro abierto. La descripción de los impíos mediante imágenes corporales es muy poderosa. Todo el cuerpo del malvado está orientado a la destrucción. Una boca en la cual no hay sinceridad. Unas entrañas donde hay maldad. Una garganta que es un sepulcro abierto, es decir, un lugar de muerte. Y una lengua que es portadora de muerte. En la antropología bíblica el cuerpo no es un accidente, sino que es la expresión de la persona entera. Describir así la boca y la garganta del malvado equivale a decir que su ser entero está orientado hacia el engaño y la destrucción. La petición del castigo que sigue, castígalos, oh Dios, no nace del odio, sino de una convicción en la cual el mal no triunfa. Triunfa la bondad divina. El salmista no se venga. El salmista pone su causa en manos de Dios. Eso es muy importante. El salmista no se venga. El salmista pone su causa en Dios. Y yo creo que eso es muy importante para nosotros, porque en ocasiones nosotros queremos que Dios ejerza venganza, pero a lo menos el salmista, o el salmo más bien, no concluye con una venganza, ni para un lado ni para el otro. Versículos 12 al 13, me detengo también solo en una imagen. Como un escudo lo rodea a tu favor. El salmo concluye con un auténtico crescendo de alegría. Los que se refugian en Dios cantan con júbilo, se alegran para siempre y experimentan la bendición divina. Después de haber comenzado con la súplica angustiada de quien busca ser escuchado, el poema termina en una atmósfera de confianza y celebración. La imagen final es especialmente significativa. Como un escudo lo rodea a tu favor. Con ella se retoma un símbolo ya presente en el Salmo 3. Dios aparece como el escudo protector del creyente. Sin embargo, aquí la imagen adquiere una profundidad nueva. El escudo no representa únicamente defensa de los enemigos, presenta favor divino. Significa benevolencia, complacencia y amor gratuito de Dios. El escudo aparece como una protección. No solo cubre frente a la batalla, sino que rodea completamente al justo. La imagen sugiere una presencia divina que abarca toda la existencia humana y que sintetiza algo esencial. Dios no es un aliado ocasional, ni una ayuda limitada, sino que es una presencia constante que protege, guía y sostiene. El justo no es defendido de sus adversarios, es rodeado por el amor. Eso es su escudo, el amor y la misericordia. Y allí el corazón del Salmo. Si el justo es protegido por el amor y la benevolencia, el injusto y el malvado también deberá ser protegido por lo mismo. Así el Salmo termina donde comenzó, en la certeza de quien pone su confianza en el Señor. La última palabra del Salmo no es una amenaza contra los malvados, sino un favor divino. El creyente puede ser protegido, no necesariamente vengado. Eso es esencial. Cuando uno presenta su causa al Señor, no es para que Dios lo vengue, es para que Dios lo rodee con su amor. Pero como yo soy protegido con su amor, el otro también.
porque el malvado también se puede convertir. ¿Cuál es la condición que pone el Salmo? El arrepentimiento, la contrición de corazón. Porque ¿qué salva al hombre justo? La bondad de Dios, no su propia bondad, la bondad de Dios. Miren, esperen, yo busco esa partecita. El 8, yo en cambio, por tu gran, ay hijo de madre, yo por tu gran bondad puedo entrar en tu casa. El justo no es justo porque es justo. El justo entra a la presencia de Dios por la gran bondad de Dios. Yo pensaría, pues, una cosa que vengo viendo en toda la charla, y es que los dos primeros versos no son ni de justos ni de injustos, son de todos. Todos llegan a pedir ser escuchados, todos llegan a ser percibidos y atendidos. Cuando dice que puedo entrar en tu casa y postrarme en tu santuario, yo interpreto que postrarme es que fue escuchado, percibido y atendido. Y cuando dice que lo rodea a su favor, yo interpreto que logra encontrar en el Señor al Rey y al Dios que es de Él. Entonces es muy bonito porque a todo eso lo media como ese versículo 4, que lo que es enteramente es la esperanza, es que la mañana es el nacimiento o el renacimiento y es la esperanza. Entonces yo no sé si mi interpretación está bien, pero es como un círculo que empieza y termina y vuelve y empieza. Sí, es un círculo de recreación, por eso me detuve un poco en explicar la mañana, que aparece en el versículo 4. Lo que el creyente está exponiendo es una causa de renacimiento. Lo que el creyente está exponiendo no es que sea vengado, es que sea escuchado. Miren los verbos, vuelvo a los verbos del inicio. Escucha, percibe y atiende. El salmista nunca le está diciendo a Dios, véngame. Le está diciendo a Dios, escúchame. Porque Dios es el juez al que uno le entrega su causa y Él determina algo. ¿Qué determina Dios? ¿Qué determina Dios? Proteger a un hombre, nada más. ¿Qué dice del malvado? Nada. Porque la paciencia de Dios es su misericordia. Encontraron el círculo. ¿Qué dice el salmo del malvado? Dice que Dios lo vengó. Nunca. Simplemente dice que el justo que está siendo atacado y perseguido es rodeado por el escudo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el malvado persiste, incluso después de que Dios escucha, atiende el clamor del hombre. Que el escudo protege al justo, pero el escudo sostiene al malvado, pues lo retiene. Entonces, como lo retiene, lo impregna. Exactamente, pero piensen que es un escudo que protege, pero no es un escudo que ataca. ¿Un escudo para qué sirve? Simplemente sirve para proteger, pero el escudo no es un arma, es un lugar de refugio. Esa es la mentalidad del salmista. La mentalidad del salmista es la de un hombre que está siendo defendido, no de un hombre que está atacando ni persiguiendo. Gracias, Padre, muy importante. Tengo como una inquietud. Si el hombre bueno es bueno por la bondad de Dios, entonces el hombre malo es malo porque la bondad de Dios no le ha llegado. No, por la libertad. El Salmo lo que está jugando acá es la categoría de libertad. El justo suplica que Dios lo escuche en libertad. El malvado en libertad también actúa. Ambos están en libertad. Padre, yo quisiera que usted me interpretara el versículo 6 y el 7 específicamente, porque es muy concreto lo que dice ahí.
A ver, eso ya lo vimos en algunos salmos anteriores. Yo ya interpreté, por ejemplo, la categoría destrucción. ¿Recuerdan cómo se puede interpretar la categoría destrucción? ¿Recuerdan el salmo de los dientes? ¿Cómo destruye Dios? ¿Alguien recuerda? A ver, Natalia. Destruye la capacidad de hacer daño. Destruye la capacidad de hacer daño, pero no destruye quien hace el daño. O sea, hay que distinguir. Dios destruye la capacidad de aquel que hace el mal. ¿Recuerdan esa imagen? ¿En qué salmo es que está? En el 3. En el 3. Destrúyele los dientes, dice el salmo. Dios destruye los dientes, que es lo que hace mal, pero no daña ni mata a la persona. Eso significa ahí la categoría destruye. La mirada la interpretamos ayer, justamente. Y acá es importante el juego de mirada y aborrece. Quien aborrece es quien ignora. ¿Pero por qué Dios lo aborrece? Porque el hombre no se quiere dejar mirar. ¿Listo? Ay, Dios mío, ¿la hora qué es? Listo. Entonces, paralelismo importante el del inicio. Escucha, percibe, atiende. Es un movimiento, como lo decía ahorita, que se articula entre el susurro y el grito. Es decir, toda la amplitud de la voz humana queda expresada en la oración. Imagínense un hombre en un juicio. Un hombre en un juicio está temeroso. Es un hombre que está siendo juzgado, perseguido, señalado. Todo eso sucede. Y esa misma triple repetición de por la mañana sucede en el versículo 4, con un efecto. Insiste, hace una urgencia, pero le surge una esperanza. Una cosa importantísima del Salmo 5 es que es la palabra la que conduce a la vida. El Salmo 5 puede leerse como una confrontación entre dos palabras. Por un lado, la palabra del justo que busca la verdad, que dirige humildemente su palabra hacia Dios. Y por otro lado, la palabra del impío, marcada por el engaño, la manipulación y la destrucción. Todo el poema gira en torno a la oposición entre dos palabras. Esta tensión atraviesa toda la escritura. Desde el comienzo del libro del Génesis, Dios crea mediante su palabra. Y dijo Dios, y la vida surge. La palabra divina ilumina, ordena, da existencia. Pero en contraste, la serpiente introduce la mentira en el mundo mediante también una palabra engañosa que distorsiona la verdad, que siembra la desconfianza. Desde entonces la historia humana aparece marcada por el enfrentamiento entre una palabra que comunica vida y una palabra que produce muerte. El Salmo 5 se sitúa precisamente en este gran drama bíblico. El justo eleva su voz hacia Dios, porque Dios sabe que la verdad tiene origen en Él. Los malvados, en cambio, utilizan la palabra para ocultar la verdad, seducir, manipular y destruir. No es casual que el centro del Salmo esté ocupado por la denuncia de una boca sin sinceridad, una garganta convertida en sepulcro y una lengua que adula para engañar. La corrupción moral se manifiesta en la corrupción de la palabra. Esta línea alcanza también el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Juan presenta a Cristo como el Verbo eterno, la palabra de Dios encarnada. En él, la verdad divina aparece en la historia humana. Frente a las palabras que producen muerte, la palabra, Jesucristo, comunica la vida eterna. El conflicto que atraviesa el Salmo 5 encuentra así su culminación en la oposición entre la mentira y la verdad, entre la tiniebla y la luz, entre la palabra humana deformada por el pecado
y la palabra perfecta revelada por Jesús. Desde esta perspectiva, la primera petición del Salmo adquiere algo especial. Escucha mis palabras, Señor. La salvación comienza cuando la palabra humana deja de girar sobre sí misma y se dirige o se orienta hacia Dios. Esto es muy potente. La salvación inicia cuando nos dejamos de decir la palabra a nosotros mismos y se la decimos a Dios. El justo se distingue porque dirige su voz al Señor y aprende a conformar su lenguaje con la palabra divina. Por eso el Salmo termina en alegría. Quien habla con Dios acaba participando de la justicia y de la vida que solo Él da. El creyente está llamado a elegir diariamente entre dos palabras. Puede contribuir a la difusión de la mentira, la división y el desprestigio, o puede convertir su palabra en instrumento de verdad, de reconciliación y de vida. Una cultura saturada de discursos, opiniones y mensajes contradictorios nos recuerdan que el uso de la palabra nunca es indiferente. En ella se manifiesta el estado del corazón y se decide muchas veces el rumbo de una existencia. Hagamos un contraste entre el malvado y el justo. ¿Cómo es el malvado? El malvado no puede ser huésped de Dios. El justo entra en la casa de Dios. El malvado no resiste la mirada de Dios. El justo se postra en el santuario de Dios para que Dios lo observe. El malvado, su boca no tiene sinceridad. El justo expone su causa ante Dios con verdad. El malvado tiene una garganta hecha un sepulcro abierta. En cambio, el justo tiene una voz que llega hasta Dios. El malvado termina en fracaso y expulsión. El justo vive rodeado por el favor de Dios. El versículo 10 del Salmo, vuelvo y giro en torno a esta idea de la garganta hecha un sepulcro, está citado por Pablo en una gran catena sobre el pecado universal, en la carta a los Romanos, versículos 3 al 13. Su garganta es un sepulcro abierta, su lengua urde engaños, veneno de áspid hay bajo sus labios. Pablo aquí reúne textos del Salmo 5, 14 y 140 para demostrar que la condición del pecado no afecta solo a algunos, sino a todos los hombres, a toda la humanidad. Lo que el Salmo 5 decía de los enemigos del justo, Pablo lo extiende a la condición humana universal de la gracia. Es uno de los vínculos más directos y significativos de este Salmo con el Nuevo Testamento. Esto que acaba de decir es importante. Pablo en la carta a los Romanos utiliza este Salmo para decir: todos somos injustos, ninguno puede acceder al santuario de Dios por sus propias obras. Entonces, si no podemos entrar al santuario de Dios por nuestras propias obras, ¿cómo hacemos para entrar en el santuario de Dios? Por la bondad de Dios, por la fe. Recuerden que Pablo defiende largamente el tratado de la fe. Es la fe la que nos hace acreedores de la salvación. Yo he dicho mucho ya una frase que ha sonado muy escandalosa, pero la vuelvo a repetir porque es que es la fe cristiana. Un día, una muchacha vino a dirección espiritual y terminó con una frase que ella creyó que fue brillante, pero yo le di una pela. Me dijo: yo voy a hacer muchas obras para ganarme el cielo. Y entonces yo llego y le miro y le digo: qué pena, conjugaste mal el verbo. Ese no es el verbo que hay que poner, porque el cielo no se gana. El cielo a uno se lo dan. Es gratuito. Ninguna de las obras que nosotros hacemos es acreedora del cielo. Ninguna de las obras que uno hace le da para ganarse el cielo. ¿Qué? Tampoco. O sea, lo que uno hace no es acreedor para ganarse el cielo, ni tampoco de algún modo el infierno, en cuanto que, piensen ustedes,
¿qué de lo que nosotros hacemos de bondad viene de nosotros? Nada. Todo es gracia. El corazón del Evangelio es la gracia. ¿Y qué es gracia? Gratuidad. Gratuidad. Es el corazón de la fe cristiana. El corazón de la fe cristiana es que Dios nos regala la vida eterna. Ese es el regalo. Miren lo que dice Pablo. Pablo explica eso en la carta a los Romanos. Yo acá no me puedo detener, pero después lo pueden leer ustedes. El salario del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Y dónde fue pagado el salario de la muerte? En la cruz. Por eso es que nosotros no somos deudores. Somos deudores. Porque el salario de la muerte es, el salario del pecado es la muerte. Pero Jesús en la cruz, siendo un hombre justo, pagó el salario. Nosotros no somos acreedores. Entonces, ustedes me pueden decir, Padre, ¿y entonces las obras buenas que yo hago me suman puntos para el cielo? No. No le suman puntos para el cielo, porque el cielo no es un cúmulo de puntos. Y si no, ¿usted cómo me explica el buen ladrón? ¿Qué hizo de bueno ese hombre para ganarse el cielo? Nada. Sí, se robó el cielo, sí, sin duda, pero en el cúmulo de toda su vida, ¿qué hizo de bueno? Estaba siendo juzgado por todos los hombres. Fue puesto en una cruz porque no era un hombre bueno, recto y justo. Y es de los pocos que nosotros tenemos certeza que está en el cielo. Queridos hermanos, el centro de la fe cristiana es que el cielo nos es regalado. Entonces las cosas buenas que usted hace es una correspondencia al amor de Dios, pero no es para ganarse el cielo, porque nada de lo que usted hace le da para ganarse el cielo. El dicho de usted ya se ganó el cielo, que es común entre nosotros decirle el uno al otro, no tiene sentido. Se está perdiendo el tiempito ahí. Sí, nadie se gana el cielo, queridos hermanos. El cielo nos es ofrecido. Porque si no, Jesús, ¿para qué se hizo hombre? El cielo no nos es regalado. Yo en el tema no voy a profundizar. Listo. Yo lo profundicé en el catecismo. Si lo quieren escuchar, escúchenlo en el catecismo. Listo. Miren, es que si no, a ver, no profundizo mucho, pero es que si nosotros decimos que nos ganamos el cielo por las buenas obras, somos fariseos, sepulcros blanqueados, que creemos que porque vamos al templo nos ganamos el cielo. Fariseos, hipócritas nosotros. Uno no se gana el cielo haciendo buenas obras. Los fariseos que dicen, Señor, ¿recuerdan el texto bíblico de la justificación del fariseo y del publicano? ¿Quién vuelve justificado a su casa? El fariseo que hacía cosas buenas. No, vuelve justificado el publicano, porque se arrepiente. Porque se arrepiente. Es lo único, porque muestra con sinceridad su corazón. Uno para salvarse no necesita las buenas obras. Las buenas obras son los frutos del amor recibido, pero no son la condición para salvarse. Lo que yo hago de bueno es para decirle a los otros, mira, yo me he sentido profundamente amado y yo quiero que vos también te impregnes de este amor. De este amor. Es que eso es lo extraordinario de nuestra fe. Lo extraordinario de nuestra fe es que nada de lo que usted haga le da para ganarse el cielo. Lo que le da a uno para ganarse el cielo es la gran bondad de Dios. Es como este salmo. Uno, ¿por qué entra al santuario? No porque es justo, no porque es perfecto, no porque es santo, por tu gran bondad, Señor. Lo que a nosotros nos hace acreedores del paraíso es la bondad, la misericordia, la justicia de Dios. En el curso del catecismo yo dije una frase que también es muy problemática, pero se las tiro. Entenderemos la misericordia de Dios cuando entendamos que Hitler puede estar en el cielo. Sí, queridos hermanos, Hitler puede estar en el cielo. Póngale ahí el nombre que usted quiera.
Cuando nosotros no utilizamos la categoría de misericordia, utilizamos la categoría de venganza, que es justamente lo que el Salmo está rechazando. Si Hitler se arrepintió, puede ser el buen ladrón que está en el cielo. Y Judas también, si se arrepintió, puede estar en el cielo. Por eso, póngale el nombre que quiera. Todo es por gracia, queridos hermanos. Lo que nos primerea a nosotros es la gracia, no nos primerea otra cosa. Siempre es. Judas puede estar en el cielo, sí. Sí. Judas puede. La persona que a usted más mal le haya hecho puede estar en el cielo. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y para usted, cierta persona es la más injusta, pero usted para otra persona es la peor persona con la que se cruzó en la vida. Queridos hermanos, es el corazón de la fe. El Salmo 5 en la tradición cristiana ha sido leída como la voz de Cristo en su pasión. Él fue el justo perseguido por excelencia. Conoció calumnias, acusaciones, falsedad, traición y condena. Pero transformó radicalmente el deseo del castigo. Donde el salmista pide derrota, Jesús convierte su derrota en oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La justicia de Jesús es el perdón. Además, Jesús cumplió la promesa del versículo 8 de un modo que nadie esperaba. Jesús no entra en un templo de piedra. Él mismo se convierte en el santuario donde Dios y la humanidad se encuentran. Hagamos una lectura espiritual. Ay, Dios mío, hoy nos cogió la tarde. El arte de comenzar el día mirando a Dios. El Salmo 5 enseña algo profundamente importante. Hay que comenzar el día poniéndole su vida a Dios. El orante no despierta preocupado por sus enemigos, ni planeando su día, ni planificando su defensa. Despierta mirando a Dios. La primera palabra del nuevo día no es el miedo, es la oración. La primera actitud no es la reacción, es la espera confiada. Estaré pendiente de Dios. Eso es una propuesta espiritual radical. La mayoría comenzamos el día mirando el teléfono, las noticias, los problemas. El Salmo nos propone otra cosa. Antes de mirar todas las cosas y a todos los demás, miremos a Dios. Exponerle a Él la jornada que comienza para quedar esperando en su misericordia. La misericordia, porque la respuesta generosa es la misericordia. ¿Qué no hizo ese hombre? No descubrió a Jesús en el rostro de otro, no correspondió al amor libre. Pero no es que las obras buenas le sumen puntos, no es porque sea más justo que hace. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Ya cumplí todos los mandamientos, le dice el hombre. ¿Qué le dice Jesús? Anda, vende lo que tienes y sígueme. Miren que ese texto bíblico no dice que es el cumplimiento de los mandamientos. Esa es una parte. Queridos hermanos, es que uno puede caer muy fácil en la vanidad espiritual. Señor, es que yo soy bueno. Señor, es que yo soy justo. Señor, es que yo soy santo. ¿Quién es santo a los ojos de Dios? ¿Quién es santo a los ojos de Dios? Pero nosotros justificamos nuestras acciones. Nosotros somos hay veces tan perversos que justificamos nuestro mal con nuestro bien.
Es que Señor, yo hice esto, pero fui a misa. Entonces uno saca el dicho paisa, que el que peca y reza empata. No, uno no empata, uno pierde. Pierde. Queridos hermanos, esto no es por buenas obras, esto es por el triunfo de la misericordia. Pedro, ¿ustedes le entregarían lo más valioso que tienen a un hombre que los traiciona? No. Y él se lo entrega. Pues esto no es cuestión de justicia, es cuestión de entrega. La imagen del Salmo es que Dios es misericordia fiel, que Dios se convierte en una casa para el que cree, que Dios se convierte en amor gratuito, no por los méritos, sino por la gran bondad de Él. Como un escudo lo rodea a tu favor. El justo no solo es cubierto en una parte, es envuelto completamente por Dios. No hay un flanco descubierto cuando Dios mismo se convierte en el escudo. Preguntas que nos ayudan en nuestra reflexión. ¿Cómo comienzo habitualmente el día? ¿Qué es lo primero a lo que presto atención? ¿Qué significa para mí exponer mi causa ante Dios por la mañana? ¿Experimento a Dios como indiferente ante el mal o como defensor de la justicia? He vivido situaciones donde me sentí como el justo perseguido del Salmo. ¿Qué me dice la imagen entrar en la casa de Dios? Me siento bienvenido. ¿Qué palabras mías podrían estar haciendo daño como lengua portadora de muerte? ¿Puedo confiar a Dios las injusticias que sufro sin buscar vengarme por mí mismo? ¿Experimento el favor de Dios rodeándome como un escudo? ¿Cuándo rezar este salmo? Al comenzar el día, como oración matutina, que es su uso litúrgico más natural y antiguo. Cuando sentimos que no somos comprendidos o somos víctimas de injusticias. Cuando las palabras de otros nos han herido. Cuando necesitamos oración para el camino que tenemos por delante. Cuando sentimos miedo y necesitamos recordar que Dios es nuestro escudo. Cuando queremos aprender a confiar en lugar de reaccionar con violencia. Cuando necesitamos renovar la alegría que nace de refugiarse en Dios. Pongámonos en pie y concluyamos con la oración. Digamos juntos: Señor, escucha mi voz en la mañana. Muchas veces despierto rodeado de preocupaciones, de pensamientos confusos y de pequeñas luchas interiores. Quiero comenzar el día delante de ti. No permitas que mi corazón se encierre, ni que mis palabras hagan daño. Guíame con tu justicia. Enséñame a caminar por senderos rectos. Que mi fuerza no nazca de mis seguridades, sino de tu presencia. Dame la gracia de exponer mi causa ante ti y quedarme en espera, confiando en que tú escuchas hasta el susurro más débil. Y cuando llegue la noche pueda descansar sabiendo que estoy rodeado por tu favor como por un escudo. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.